Dios te bendiga, amado hermano. El estudio bíblico de esta noche es cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, se desata bendición. Te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar para que Dios amplíe nuestro conocimiento y que sea el Espíritu Santo quien toque nuestros corazones para hacer que esta palabra se haga realidad en nosotros. Padre eterno, bueno y misericordioso, gracias te damos por tu bondad y por tu amor. Queremos estudiar esta palabra, Señor Jesús, porque tu palabra dice que donde estén congregados 2 o 3 en tu nombre, en medio de ellos tú estarás. Sabemos, Dios, que cuando publiquemos este video, habrá más de 2 o 3 unidos, Señor, en un mismo pensamiento, para que tu palabra sea bálsamo para la vida de ellos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 11. Porque la palabra de Dios, amado, es alimento para cada uno de nosotros. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Te invito a buscar tu Biblia si no la tienes a mano, porque estaremos leyendo varios pasajes bíblicos y queremos, ¿verdad?, que tú los cotejes para que busque la sustancia de lo que el Espíritu quiere decirnos a nosotros en este día. Orar, fe y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Palabras que para todo creyente no son ajenas. Son palabras comúnmente usadas por el pueblo de Dios. Las hemos estudiado para aprender su significado, haciendo de estas palabras que sean parte de nuestra memoria, de nuestros recuerdos. Sí, orar, fe, Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras que nosotros las hemos hecho nuestras en nuestro vocabulario. Pero el propósito de hoy, de este estudio bíblico, es llevarte a que no solo conozcas estas palabras, no solo tengas un significado de ellas, sino que entiendas que el propósito de poder alcanzar el milagro de parte de Dios a través de la oración se hizo realidad a través de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue crucificado por nuestros pecados, pero eso era lo que se veía de frente cuando Cristo moría en la cruz. Pero también tenemos que ver lo que había detrás de lo que estaba aconteciendo cuando Cristo murió. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, en la cruz lo que hubo fue una guerra, una batalla, una gran lucha entre el enemigo de las almas y el dador de la vida. Jesús fue a revivir a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los que vivíamos alejados de Dios, porque vivir alejado de Dios es estar muerto, es respirar pero es no tener vida. Él perdona todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún nuestros pecados futuros. Aquella acta de decretos que decía: no hagas esto, no hagas lo otro, si haces esto hay consecuencias, si dejaste de hacer, si lo hiciste. Toda esa acta que usaba el enemigo para acusarnos delante de Dios. Porque el enemigo tuvo tiempo donde iba frente al trono de Dios a acusarnos. Gloria a Dios por Cristo, que esa acta allí en la cruz del Calvario fue rota, fue cancelada, fue eliminada,
para que nosotros pudiéramos venir al Padre. Mira si esto fue de esta manera, que dice la palabra que cuando Cristo muere y hay un gran terremoto, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, dejándonos ver el interior del lugar santísimo, aquel lugar donde ninguno de nosotros podíamos entrar, solamente el sacerdote una vez al año cuando se hacía el sacrificio anual. Y ahora cuando Cristo muere, se rompe aquel velo pesado que representaba la enemistad que había entre nosotros y Dios después de la desobediencia. Desde la cruz, Jesús canceló aquella condenación que había para nosotros, porque en Cristo fue cargado todos nuestros pecados, en Cristo fue cargada toda nuestra enemistad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por nosotros para reconciliarnos, como dice la palabra, que Dios en Jesús estuvo reconciliando al mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y nos dio a nosotros el proclamar la palabra de reconciliación. Por eso nosotros, que éramos esclavos del pecado, esclavos del enemigo, como dijo Jesús en su tiempo, aquellos fariseos y aquellos saduceos y aquellos herodianos, le dijo: vuestro padre es el diablo porque ellos hacían mentira. Hoy Jesús nos dice: ustedes que fueron hijos del enemigo, ahora son mis hijos a través de mí. Exhibió públicamente a todos nuestros enemigos y nos dejó dicho: Él venció, por tanto colocó todos sus enemigos, que eran nuestros enemigos, bajo la planta de sus pies. Ahora nos toca vivir en esa victoria que Cristo Jesús alcanzó para nosotros. Por eso tenemos que orar. Pero ¿cómo debemos de orar? Debemos de orar como el que no tiene esperanza, debemos de orar como el que no tiene alternativa, debemos de orar como aquel que pierde toda esperanza porque no tiene manera de cómo alcanzar lo que está pidiendo. Míranos, en esta noche Dios te dice, como dijo, inspiró el Espíritu a Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es el deseo sincero de querer hablar con Dios de una forma espontánea. El apóstol Pablo nos invita a que lo hagamos con gozo. Que ese gozo sea constante, dando gracias a Dios, porque esto tiene que conllevar que nuestro gozo esté en fe. Y sabes que fe es tener convicción y certeza, es creer que soy merecedor de recibir, sí, amado, de recibir de parte de Dios, porque Dios me ama. Juan 3:16 nos lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no tener fe en aquel que murió por mí cuando yo estaba muerto, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando tú estabas apartado de Dios, porque Dios no envió a su Hijo a morir por ti cuando tú estabas reconciliado? Al contrario, cuando estabas más lejos de Él, Él, a través de su sacrificio vicario, nos acercó a Jesús. Jesús nos acercó a Él y nos acercó por un solo término, por el término del amor, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. El amor, dice la palabra de Dios, que nunca dejará de ser. Por ese amor murió por nosotros. ¿Cómo yo no tener fe? ¿Cómo yo no tener fe en aquel que me amó cuando ni aún yo tenía fe en mí? Ese que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo tengo fe en Él. Yo espero que tú tengas fe en Él. Por eso Jesús fue claro con relación a la fe. Y dice en Mateo 17:20,
Jesús les dijo, y déjenme agrandar esto porque se me acaba de poner pequeña la letra. Jesús dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando la fe se magnifica, aunque llegue a la medida de un grano de mostaza, esta moverá mano de Dios, moverá la mano de Dios a nuestro favor. No dudes, no tengas miedo, porque el miedo es la antítesis de la fe. El miedo es creer que Dios no lo puede hacer. El miedo es creer que no podemos salir de donde estemos. El miedo es la puerta cerrada, pero la fe es la puerta que abre que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros. Porque la fe es como una semilla de mostaza, como una semilla que puede sembrarse en tierra buena, fértil, y que va a crecer hasta convertirse en un gran arbusto. Ese gran arbusto que puede cobijar aves, que puede hacer que vida viva sobre sus ramas. Ese arbusto que tendrá semilla de fe, semillas adicionales para que la mano del Dios Todopoderoso en el cual tú y yo creemos se mueva a favor de nosotros. Sí, amado, es la fe en Jesús quien hace que el milagro se opere a favor de nosotros. Por eso Jesús dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo que el que tenga fe, si pide porque le cree a Él, si pide porque le cree lo que Él hizo en la cruz, se moverá Dios Padre a favor de nosotros. Por eso usa el nombre de Jesús. Oremos sin cesar, iglesia. Oremos creyéndole a Dios en todo momento. Que tu vida no sea un mero periodo de oración, que tu vida desde que te levantes sea un momento de tu hablar y meditar en el Creador en todo tiempo. Porque en Dios hay que hablar con Él en todo momento, que cada decisión tuya, que cada momento en cual tú vives, puedas estar conectado con el Creador, pero que puedas pedir creyendo que el nombre de Jesús es el nombre de nuestro Rey que ha decretado que las puertas cerradas se abran. Nuestro Rey que decretó que el cielo está abierto para que lluvia de bendición caiga en todo momento para nosotros. Con este nombre, cuando hablamos, el Padre escucha, y este que habita en los cielos hace que el milagro sea real para nosotros. Cuando el milagro de Dios se hace realidad, es porque hemos utilizado el nombre poderoso del Rey que es Jesús. Recuerda que Jesús y el Padre uno son. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre poderoso de Jesús será hecho. Pero Jesús dijo, y todo lo que me pidan a mí aún en mi nombre, también será hecho. Mira, el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos mueve a hablar en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu, nuestro consolador, nuestro otro consolador, sí vino para hacernos recordar que hay que hablarle al Padre y al Hijo en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu se mueve como se movía en el principio sobre las aguas, se mueve ahora dentro de nuestros corazones y nos hace sentir la presencia del Dios vivo, sabiendo que ese Dios que nos ama provoca que traiga a nosotros muchos milagros de parte del Dios que nos ama y que nos quiere redarguir en todo momento. Ese Dios que no se ha olvidado de nosotros aún en medio de esta pandemia que vivimos.
que parecería que esa curva de infectado va a crecer, pero nosotros en el nombre poderoso de Jesús, mira, creemos en este momento que esa pandemia se detiene y que en el nombre de Jesús va a decaer y que todo enfermo se sana en este momento en el nombre poderoso de Jesús, y que los que estamos sanos nos vamos a mantener sanos. Por eso vamos a dar gracias. Gracias porque estamos recibiendo en su nombre. Gracias porque aún antes que pidamos, ya el Señor conoce todas las palabras que saldrán de nuestra boca, porque Él conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Gracias porque en Él vivimos, porque en Él caminamos, porque en Él somos, porque en Él recibimos. Recuerda ese corito que dice que todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios, y que se mueve la mano de Dios en su palabra poderosa. Aleluya. Dios desea que nuestras oraciones todas sean contestadas, pero ¿sabes cómo serán contestadas? Algunas con un sí, otras con un no y otras con un espera. Pero qué hermoso es saber que aún las que se dicen espera están dentro del propósito de Dios. No importa la respuesta, Dios desea que seamos agradecidos. Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también aún mayores, hará, porque yo voy al Padre. Qué cosa hermosa. Nosotros que no somos dioses, Dios nos dice cosas mayores que las que Jesús hizo, nosotros podemos hacer. Cuando se tiene fe y se utiliza el nombre poderoso de Jesús, nosotros damos gracias y se manifiesta el poder del Dios poderoso. No es porque hagamos más cosas más grandes que Jesús como Dios, sino que como siervos de Dios podemos hacer cosas grandes y maravillosas. Cuando se utiliza su nombre, nosotros podemos hacer como Elías, orar y los cielos cerrarse y no llover, orar y los cielos abrirse de nuevo y llover en gran intensidad, o hacer como Moisés, tomar la vara y tocar las aguas y que las aguas se dividan y pasar en seco. Hacer como Pedro, caminar y que aún nuestra sombra sane los enfermos. Hacer como Pablo, predicar la palabra de Dios, poner la mano sobre los enfermos y esto sanar. Atrévete a orar. En estos momentos es el arma espiritual más poderosa junto con la palabra, porque vence todo ataque del enemigo. Santiago 5:13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Sabes que la alabanza es una oración cantada? Una alabanza habla sobre la palabra, pero nos mueve cuando cantamos a hacer que la fe se mueva en esa palabra que estamos cantando. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo no orar en estos tiempos difíciles? ¿Cómo no alabar a Dios en estos tiempos difíciles? ¿Cómo no creerle al Dios poderoso en estos tiempos difíciles? Si nuestra fe en Él es la que hará que la muralla caiga, nuestra fe en Él hará que fuego caiga del cielo y consuma este virus. La fe puesta en Él nos hará creer que nos mantendremos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Saquemos todo temor de nuestros corazones. Saquemos todo temor de nuestras vidas
y declaremos en el nombre de Jesús tiempos de refrigerio, tiempos de la paz de Dios sobreabundando en nuestros corazones, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios te bendiga, amado hermano, y recuerda que la oración, usando el nombre poderoso de Jesús, provoca que nuestra fe traiga el milagro de Dios a nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y gózate siempre en el Señor. Estamos en Él siempre gozosos. Dios te bendiga.